Hola, buenas tardes a todos los amigos de este canal de Crimen y el Misterio. Este canal que está dedicado a vosotros más que a mí, en realidad. Bueno, a mí también, porque soy una apasionada de estos temas. Entonces, bueno, ya sabéis, como siempre, me disculpo porque estoy intentando hacerlo lo mejor que puedo. A lo mejor lo puedo hacer mejor, pero bueno, de momento es que no me sale mejor, las cosas como son. Pero bueno, yo ahí voy intentándolo. Entonces, os quiero agradecer cada vez que entráis al canal y me dais un like o os suscribís, y os quiero agradecer que paséis por aquí a escuchar estos relatos que yo comparto con vosotros. Así que bueno, hoy os traigo un crimen realmente atroz y espeluznante, de estos que te ponen los vellos de punta. Y creo que en el sentido en el que hablamos nosotros, lo vais a disfrutar. Así que nos vemos ahora con el crimen del asesino de Pioz. Marcos Campo Nogueira, de 40 años, y Janaína Santos Américo, de 39, eran una joven pareja que vivía en Brasil. Se casaron en agosto de 2013, estando ella embarazada, y poco tiempo después nació su primera niña, María Carolina. Allí vivían bien y no les faltaba trabajo, pero les surgió una oportunidad laboral en España, ya que a Marcos le habían hecho una oferta en La Coruña, y tras sopesarlo, bueno, pues les pareció que quizás en España podían prosperar más, y también que era un lugar más tranquilo donde formar esa familia que querían ampliar. Entonces, sin pensárselo mucho, se desplazaron hasta España y se instalaron en La Coruña. Marcos allí llevaba la gerencia de un restaurante argentino y estuvieron allí bastante tiempo trabajando, bueno, un tiempo razonable trabajando. Pero a Marcos le salió otra oferta laboral en Madrid para trabajar en un restaurante brasileño, y se lo pensaron bien y dijeron, bueno, en Madrid vamos a tener más posibilidades de prosperar, incluso laborales, porque si algo va mal siempre hay más trabajo en la capital de España que en una provincia. Entonces se desplazaron a Madrid, y allí nació, una vez que se instalaron, tiempo después, nació su segundo hijo, David. Una vez que llegan a Madrid, se instalan en un apartamento en Torrejón de Ardoz. Era un apartamento no muy grande, pero para ellos cuatro era suficiente. Todo iba bien. Marcos en el trabajo se encontraba cómodo y los compañeros y los jefes le tenían en alta estima y valoración, con lo cual la familia estaba realmente contenta de haber tomado la decisión de trasladarse hacia Europa. En 2016, en abril, llega el hijo de la hermana, que se llamaba Patrick, porque la hermana tenía problemas con el chico. Era un chico que daba un poco de guerra, tenía 19 años, y decidió que, bueno, quizás en España, con los tíos, pues se tranquilizaría y cambiaría un poco de actitud. Quizás no era buena las compañías que tenía en Brasil, y bueno, le dieron una oportunidad de que el chico pues pudiese mejorar, ¿no? Entonces habla con su hermano, con Marcos, le comenta que si puede acogerle, y Marcos, a pesar de que sabía que el chico era un poco problemático, pues le dice que sí. Entonces eso, en abril de 2016 llega Patrick a la vida de este matrimonio a Madrid. El chico en cuestión se llamaba François Patrick Nogueira Gouveia, de 19 años. Era natural de Brasil, había nacido en el 96,
La madre se llamaba Soraya Nogueira, era maestra, y su padre se llamaba François de Melo Oveia y era médico. Vivían bien porque tenían una buena posición social y económica, tenían una clínica radiológica y también tenían una academia de enseñanza. Patrick era el pequeño de la familia, tenía otras dos hermanas que estaban también muy bien posicionadas socialmente. Y bueno, Patrick siempre siempre en la adolescencia empezó a dar guerra y les costaba manejar al niño. Entonces, bueno, en una ocasión, Patrick, los padres, teniendo buena posición social, pues evidentemente le llevaron a escuelas privadas. Y de una de estas escuelas privadas, Patrick fue expulsado. No trascendió el motivo por el que fue expulsado, ya que no hubo una denuncia, pero bueno, tuvieron que sacarle de allí y buscarle otra escuela similar, pero alejada de la anterior, para que no trascendiese tampoco que había sido expulsado entre los alumnos, porque el profesorado ya lo sabía, claro está. Le llevan a otro centro escolar y allí es durante el tiempo en el que empieza a hacer la secundaria. Este instituto o colegio privado tiene una red de vigilancia interna con cámaras de vídeo por todas las aulas y por los pasillos. Y bueno, una tarde de un día cualquiera, el chico, resulta que el profesor de biología reparte los exámenes que habían hecho y Patrick le da una nota que a él no le gusta. Bueno, le dice que no le parece que sea la nota que debía haberle puesto. Patrick contaba con 16 años en ese momento. Entonces, bueno, el profesor le dice que, bueno, que estudie más y que permanezca sentado y tranquilo, que eso se solucionaba con estudio. Entonces, era un 12 de junio de 2016 cuando pasó esto. Patrick de repente se levanta impulsivamente de su silla, saca un objeto punzante y el profesor, que estaba de espalda escribiendo en el encerado, vamos, no le dio tiempo ni a enterarse. Se acercó a él, le pegó una punzada en el cuello y otra en el vientre. Claro, el profesor cayó al suelo, fluyendo líquido vital, y este hombre pues se estaba muriendo. Entonces los compañeros empezaron a dar gritos y a pedir auxilio, salieron de clase, mientras Patrick se quedaba extasiado mirando cómo el profesor se le iba la vida. Por este hecho, con la ley del menor, que también existe allí en Brasil, me imagino que en otros países también la habrá, en España también la hay, pues bueno, a Patrick, como condena, por llamarle de alguna manera castigo, reprimenda, le pusieron 45 días en un centro correccional de menores. Bueno, correccional, de ayuda, para redirigir a los menores. Ahí estuvo pues 45 días, que bueno, los llevó tranquilamente, y cuando salió de allí, pues bueno, su madre lo llevó a casa de su abuela a Paraíba. Y viendo que el niño ya era el segundo problema que daba, porque el primero en el otro instituto privado, aunque no hubiese trascendido, había existido, y este era el segundo, pues la madre fue cuando pensó que quizás si se iba con sus tíos a España, pues el chico pues cambiaría en España, le iría mejor, o sus tíos sabrían redirigirlo y formarlo mejor. Bueno, la señora, yo no sé lo que pensó, pero lo que sí pensó fue en mandarlo para España y sacarlo de Brasil. Entonces, pues lo que os conté es cuando llamó a su hermano, que le mandaba a su sobrino para aquí. Una vez que estuvo aquí, Patrick cumplió los 20 años
y no hacía nada, nada, no se preocupaba absolutamente de nada. En casa hacía lo que le daba la gana, no cumplía normas, se paseaba medio desnudo, respondía de malas maneras, vamos, no era cómodo vivir con él. A los pequeños les decía frases muy desafortunadas, como que los tiraran a la basura, o cuando había una helada que los sacasen fuera al frío y los dejasen allí tirados, o sea, desprecio absoluto hacia sus primos pequeños, porque le molestaba que corriesen, que riesen, que llorasen, que existiesen, en una palabra, ¿no? Entonces, claro, como podéis entender, la situación en casa no era nada cómoda. Esto llevó a su tío Marcos a pensar que quizás con un cambio de domicilio, algo más grande y espacioso, en el que todos tuviesen más espacio vital para no estar tan juntos, pues a lo mejor venía bien a la familia. Y entonces lo habla con su mujer y hablan de alquilar un chalet con jardín y piscina por los niños, por todos, y bueno, se lo comenta también a Patrick el tema de que van a trasladarse a un chalet en Pioz. Patrick no quiere marcharse de donde está viviendo, de allí, porque dice que bueno, que por la proximidad al fútbol, su gimnasio, sus cosas que no quiere. Entonces, bueno, Marcos y Janaína y los niños van a conocer el chalet, que es un chalet que está situado en la urbanización La Arboleda, en Pioz, y en la calle Los Sauces 594. Ven el chalet, les gusta, y a pesar de que Patrick no está conforme con el cambio, pues deciden cambiarse de domicilio. Patrick, como he dicho, se queda en Alcalá de Henares, que era donde estaba residiendo, la zona en la que estaban residiendo sus tíos, no en el piso que estaban los tíos. Se fue a compartir piso con unas amigas, dijo él, y es verdad que estuvo con unas chicas compartiendo piso, que hablaban muy bien de él, y no pasó nada, tan amigos. Marcos, no obstante, cuando pasó un tiempo, volvió a intentar insistir en que su sobrino volviese con ellos. Bueno, pues me imagino que se sentiría, pues en cierto modo, agobiado, porque como que lo había dejado a lo mejor un poco abandonado, ¿no? Pero no consiguió contactar con él, con lo cual, pues bueno, siguió haciendo su vida normal, la familia, y no pasó nada. Un día 17 de agosto de 2016, Patrick se levanta, se va a gimnasio. Cuando sale del gimnasio, va a casa, coge una mochila. En la mochila mete unas bolsas industriales de basura, cinta americana y una navaja. Coge el autobús que se dirige a Pioz y se va a casa de su familia. Una vez que llega allí, el autobús lo coge como a la 1 de la tarde. Y llega allí a casa de su tía y su tío como a las 2 más o menos. Su tía le abre la puerta y está contenta de verle, porque hacía un tiempo que no le veía, y le invita a pasar. Y, hombre, 3 pizzas y tal, ¿no? Pues vamos a meterlas al horno y, bueno, pues se calientan las pizzas, preparan la mesa afuera en el jardín, comen los 4 amenamente, disfrutan la sobremesa con tranquilidad, los niños juegan, y cuando ya, bueno, les parece que es un momento apropiado, recogen lo que está en la mesa y lo llevan dentro de la casa. Entonces su tía se pone de espaldas a fregar los platos, y Patrick le dice que él le va a ayudar a secar los platos. Entonces, sin mediar una palabra, se dirige por la espalda a su tía, y con el objeto cortante que llevaba le hace un corte a cada lado del cuello, un corte profundo. Ella cae al suelo y por allí, pues entre fluidos, pues se le va la vida.
él se queda mirando cómo se va lentamente y, y, y le hace gracia porque posteriormente en comentarios que hizo en redes sociales con un amigo que ya os lo diré, pues se ríe de la cara que tenía su tía mientras se iba de este mundo. Entonces, bueno, la deja que se apague lentamente y se dirige se dirige por los niños que están en el salón, allí en la entrada de la cocina, como quien dice, abrazados llorando al ver lo que estaba pasando. No lo entendía muy bien porque tenían 1 y 3 años, eran muy pequeñines, pero sabían que era malo lo que estaba pasando. Entonces él se dirige hacia ellos y hace lo mismo que hizo con su tía. Primero coge a uno, le da un corte en el cuello y luego coge al otro y le hace lo mismo, le corta el cuello. También, para que veáis lo macabro de este personaje, desde mi punto de vista, comenta después que los niños que no corrían, que no escapaban de él, y le hace gracia, es que le hace gracia. Bueno, el caso es que ya ha acabado de desvivir a las 3 personas de su familia, que el cuarto todavía no había llegado. Él le había preguntado a su tía que cuándo iba a llegar, su tío, y ella le había dicho que aproximadamente pues llegaría pues a las 8 o las 9 de la noche más o menos. Entonces él, con toda la tranquilidad del mundo, porque tenía tiempo de sobra, pues se dedica a llamar a un amigo que tenía en Brasil, que tiene 18 años, este chico, que se llamaba Marvin Enríquez, y es ahí cuando tiene con él unas conversaciones de las que os he hablado hace un momentín. Aparte le manda selfies de él mismo, todo bañado en líquido rojo, después de haber hecho las barbaridades que hizo, y también de los cuerpos que había desvivido. Entonces, bueno, le cuenta, le explica, porque el otro amigo, que también intentaron imputarlo de algún modo por algún tipo de ley o algo así, pero bueno, no existía ley que pudiese imputarlo, a pesar de estar viviendo en presente a través del teléfono lo que estaba pasando y había pasado allí. No hubo manera de imputarle nada, pero bueno, él colaboró de alguna manera, presuntamente, pues viendo y siguiéndole la gracia a este otro chico, ¿no? Este otro chico que le explicó paso a paso todo lo que hizo y lo que pensaba hacer. Entonces dijo que bueno, que estaba esperando eso a su tío, y que esto empezó a las 7 de la tarde a hablar con este otro chico. O sea que estaría igual una hora hablando tranquilamente por teléfono. Y cuando ya le dijo, bueno, que cómo lo había hecho, le preguntaba al otro que cómo lo había hecho, ¿no? Entonces él le explicó cómo había acabado con la vida de sus 3 familiares, y que ahora que iba a preparar bolsas de basura, de 4 en 4 bolsas bien relleno. ¿Cómo os cuento yo? Que en cada bolsa metía otra, hasta hacer 4 para que tuviese un grosor suficiente que aguantase la contención de fluidos cuando saliesen, ¿no? Entonces, que iba a meter a cada niño en una bolsa, que así lo hizo, y las cerró con cinta americana posteriormente, y que su tía, que no cabía en una bolsa, entonces que iba a partirla por la mitad. Y bueno, terminó partiendo por la mitad a su tía y contándole a este amigo que había sido
difícil el acto porque no partía. O sea, pues digo que es súper súper macabro todo lo que pasó allí y cómo este hombre, porque era un hombre ya con 19 años para mí o 20 años, ya sabe muy bien uno más o menos lo que hace, ¿no? O pienso yo. Bueno, el caso es que ya le dijo, bueno, mira, te voy a dejar porque voy a recoger todo y a limpiar muy bien para cuando llegue Marcos, mi tío, que entre y no vea nada raro. Entonces, bueno, se puso unos guantes, lo limpió todo bien, eh, no dejó nada a la vista y cuando se subió a dar una ducha, se puso ropa de su tío y bajó abajo, se comió un bocadillo mientras lo esperaba. Y cuando oyó a su tío que llegaba, salió al jardín a esperarlo, habló con él nada, unos instantes le dijo que pasase delante y cuando su tío dio 2 pasos, 3 dentro de casa, le atacó por la espalda y le dio en la zona del cuello 14 pinchazos contundentes, también en alguna mano o el brazo porque intentó defenderse, pero bueno, no tuvo tampoco posibilidades porque fue el ataque inesperado que vamos, que no le dio tiempo al hombre a nada. Hizo lo mismo que con su tía, se quedó viendo el espectáculo, que parece ser que de algún modo lo motivaba, y después pues le dividió en 2 partes y también lo metió en 2 bolsas. Llevó también estas bolsas a donde las otras, que las había apilado en una esquina del salón, haciendo una especie de pirámide, y dejó todo allí bien colocado en las bolsas y se dedicó a limpiar profundamente todo, para que no hubiese nada que le incriminase. Después, cuando ya tuvo todo bien limpio, subió arriba a la habitación de sus tíos, se duchó y se metió en la cama y se echó a dormir tranquilamente, sin preocupación, sin peso ninguno de conciencia, inexistente, y se puso a dormir. Ya había hablado con su amigo Marvin Enríquez del modo que podía hacer con los cadáveres, y este le había dicho que no podía, que enterrarlos. Este le dijo que no podía enterrarlos, que la casa tenía unas paredes muy difíciles, que el jardín también tenía cemento y que ponerse a escarbar por ahí a los alrededores para cuatro no, por más bolsas, que era complicado. Entonces, que le dijo el otro, mira, pues cierras la puerta y a las 6 de la mañana te largas, coges el autobús. Eso hizo, a las 6 de la mañana se levantó y cogió el autobús que se dirigía a su domicilio en Torrejón de Ardoz y se fue de la que llegó allí, pues se fue al gimnasio tranquilamente y después volvió a casa. Estuvo durante unos días, breves días, pero bueno, sí estuvo al tanto mirando en Google a ver si salía alguna noticia de que habían encontrado los cuerpos de su familia, pero bueno, viendo que no habían encontrado nada, la verdad que se relajó, se quedó muy a gusto, muy tranquilo. Entonces en septiembre, como un 18 de septiembre, habiendo pasado un mes después, un poco antes del 18 de septiembre, los vecinos de la urbanización llamaron a seguridad de la urbanización, que era privada, y a mantenimiento, a quejarse de que había unos olores insoportables en una de las zonas de la urbanización y que por favor que fuesen a mirar porque que no había quien lo aguantase, porque como aún hacía calor además, es que era irrespirable y además estaba todo lleno de moscas por aquella zona. Entonces así ya hacia tarde-noche la persona de seguridad y de mantenimiento pues se pusieron a recorrer la zona en la que más o menos había ese hedor insoportable y al final, después de dar varias vueltas, llegaron al foco de donde salía el olor y era
el chalet de la familia Nogueira. Entonces lo que hicieron fue entrar dentro de la zona del chalet y por una ventana que había una rendija que daba un cristal a la vista, porque la puerta la había dejado cerrada Patrick. Alumbraron hacia dentro de la casa y vieron la pila de bolsas ahí amontonadas oscuras, y que en el suelo había un montón de líquido que no supieron identificar, y muchos insectos, muchas moscas dentro de la casa. Bueno, a ellos ya les pareció extraño. Llamaron al dueño del chalet y le dijeron lo que había y que qué hacían, y este les dijo, bueno, pues nada, llamáis a la Guardia Civil y que se persone ahí a ver qué pasa, porque este chico ya me extrañaba a mí, que por Marcos, que no había tenido noticias de él durante este mes, que no me había pagado la mensualidad, y era una cosa extraña. Entonces llamaron a la Guardia Civil, se personó la Guardia Civil allí, ya pasada la medianoche, el día 17 de septiembre, y bueno, ya se pusieron a nada más entrar, viendo el hedor que había, ya supusieron que había cadáveres, porque estaban acostumbrados a ese olor. Y rogaban que no, porque sabían quién estaba viviendo en ese chalet, y rogaban que no estuviesen los niños en aquellas bolsas, pero al final, cuando se pusieron a abrir las bolsas, por desgracia también aparecieron los cuerpos de los niños. Entonces, bueno, llamaron a los forenses, ya se acordonó la zona, se hizo una profunda investigación y empezaron a barajar posibilidades, que si podría ser algo de una mafia, un ajuste de cuentas, una deuda, pero no encontraron nada que marcase algo así, porque esta gente tenía muy buenas referencias por la gente que les conocía y no tenían ninguna relación con nada turbio ni nada. Entonces, al ver que la casa no estaba forzada en ningún lado, ni había síntomas de forcejeo, ni robo, pues dijeron, pues tuvo que ser alguien que conocían, que pudo acceder a la casa, o incluso le abrieron la puerta. Y se pusieron a investigar en ese sentido. Entonces pensaron en el sobrino. En esto que Patrick se entera, como 2 días después de aparecer los cadáveres, de que los cadáveres de sus tíos habían aparecido, y de sus primos. Entonces llama a su padre y le cuenta que tiene mucho miedo a que quieran eliminarlo, como a sus tíos y primos, y que por favor que le tique un billete de avión para volver a Brasil rápidamente. Su padre lo hace, lo tica y van a recoger el aeropuerto allí en Brasil. La policía, al saber que este chico había también salido del país tan urgentemente, ya que le estaban buscando, ya ataron cabos y dedujeron que tenía presuntamente alguna implicación, porque huyó. Entonces se fueron al apartamento de él y encontraron la navaja en la que se encontró ADN de la gente que había desvivido, y también encontraron ADN en la entrada del chalet donde había desvivido su tío Marcos. En el suelo también habían encontrado unas trazas de ADN. Entonces, bueno, supieron que la familia se negó en redondo a aceptar que había sido su hijo, su hermano, su sobrino. No lo creían que estaba completamente manipulada la noticia, errada la policía, y se cerró en banda. No cerraron las redes sociales, no aceptaban periodistas. Brasil no tiene extradición con España, acuerdo, con lo cual tampoco la policía española podía solicitar que lo trajesen a España, porque no había acuerdo burocrático. Y entonces, pues, se quedó la cosa así un poco parada, ¿no? Pero cuando la familia ya por fin se hizo consciente de su realidad, porque no era la primera ni la segunda, y ahora ya era la tercera vez que este chico hacía una barbaridad,
esta vez tremenda, pues lo que hicieron fue coger y la hermana, que era abogada, vino a España, habló con el juez y le ofreció que Patrick viniese a cumplir la condena a España, porque si no iban a hacérsela cumplir la policía en Brasil, porque aunque no lo pudieran mandar para acá, él allí seguía siendo presunto asesino como lo era en España. Entonces, o la hacía allí, la pasaba allí la condena, o la pasaba aquí. Claro, la hermana dijo que allí, que lo iban a pasar, ¡pum! Entonces, que mejor que se viniera para España, que en España no iba a tener esos problemas dentro de la prisión y que iba a estar mejor atendido y, bueno, que era mejor las cárceles españolas que las brasileñas. Entonces, bueno, el juez aceptó que viniese a España y el 20 de septiembre lo envían a España y después de haber hecho una orden de detención el día 22, le recogen en el aeropuerto y le llevan a prisión. Se confirma que es el presunto asesino el 14 de octubre. Va a hacer la reconstrucción una vez que llega aquí, con la Guardia Civil, le llevan a hacer la reconstrucción a Pioz, al chalet, el día 26 de octubre, allí con total frialdad, les cuenta cómo sucedió todo y ya está, se confirma que es él, ¿no? Se celebra el juicio el 24 y el 30 de octubre de 2018. Le caen 3 condenas perpetuas y una de 25 años. Se sabe también que en 2019 recibe 4 visitas en la cárcel de sus padres. Y también se sabe que en 2021 sufrió una fuerte agresión por parte de presos, reclusos, en la cárcel en la que estaba. Entonces, bueno, estuvo unos días hospitalizado y el juez, no se sabe si por petición de alguien o porque sí, no se sabe, decide trasladarlo a Soto del Real, que es una cárcel pues con más calidad y más preservación de los reclusos. Entonces, bueno, ya van a cumplirse 9 años desde que pasó este terrible asesinato infame y que de verdad no se entiende, que porque él se sintió de algún modo engañado por sus tíos porque avisaron a su madre de que se estaba portando mal. No se sabe realmente lo que le motivó, porque él dice que sintió las ganas y que no se pudo contener, pero yo la verdad que yo no puedo entender esto, y creo que poca gente lo podrá entender, no sé si lo entenderá ni él. Él tiene 28 años, está en la prisión. En 2038 podría tener una revisión de su condena. No sé si no se sabe qué decidirán hacer, si darle algún tipo de rebaja penal o dejarle salir alguna vez, no sé qué harán con él. Eso en 2038, si llegamos allá, os lo contaría. Y vive básicamente aislado, se relaciona con presos como él, que tuvieron crímenes en los que ha habido infanticidios, porque con los demás no puede relacionarse, obviamente, porque los presos para eso tienen una ley dentro de la cárcel que esta gente no la lleva. Y lo que le había dicho a Marvin, que aquí en España que se iba a pasar pues viendo la televisión tranquilamente muchos años, y eso es a lo que se dedica realmente, a ver la televisión, según cuentan fuentes penitenciarias, que se dedica pues a ver la televisión, cuando le toca sale al patio, y bueno, poco más, no está haciendo tampoco nada productivo. Según comenta prensa, ya sabéis que la prensa comenta, pues parece ser que en este tiempo incluso tuvo o tiene, o al menos la tuvo, una novia que había
he empezado la relación estando él en prisión, pues por vía cartas y WhatsApp. Entonces, bueno, parece que eso es lo último que se sabe de Patrick. Así que bueno, espero que, como os digo, hayáis disfrutado de este relato y os veo pronto a ver lo que traigo el próximo día. Si traigo algo más light, me decís, me comentáis. Si queréis a lo mejor algo más suave de lo que traigo habitualmente. Y si me queréis hacer algún comentario, pues os lo agradezco. Si queréis compartir o añadir o opinar, bueno, para eso está. Y si me dais el like, pues muchísimas gracias. Os lo agradecería muchísimo. Y si os suscribís, pues también lo agradecería muchísimo. ¿Vale? Pues bueno, nada más que añadir. Nos vemos pronto. Chao.